Bueno, buenos días, buenas tardes. Agradecido el permitirnos participar en esta actividad. Y uno en estas situaciones tendría ganas de decir muchísimas cosas, pero que el tiempo limita, y contribuir en lo posible a tratar de crear cierta racionalidad o claridad en los hechos, porque dicen que una característica del diablo es crear confusión. Me han gustado algunas cosas de lo que he presenciado, no me han gustado otras. Me gustó mucho la frase de Vladimir Villegas, militante del diálogo. Yo creo que eso ya es un logro lingüístico. Los seres humanos nos expresamos con la palabra y nos entendemos a través de la palabra. Y parece ser que a veces no entendemos la importancia de la palabra. Asumirnos militantes del diálogo me gustó, porque creo que resume y expresa muy bien la inquietud de millones de venezolanos. Creo, con el respeto a todos, que lo más importante en términos políticos que se ha dicho esta mañana, en términos políticos estratégicos, es lo que dijo Irán Gaviria, cuando pronto a cumplir un siglo de explotación petrolera, nosotros seguimos manejando la importante y compleja industria petrolera como la manejaba Juan Vicente Gómez. Es decir, hemos confundido nación con Estado y hemos confundido Estado con gobierno. Entonces, lo que hemos hecho en Venezuela no es nacionalizar el petróleo, sino estatizar el petróleo. Y le hemos dado a los gobiernos, todos los gobiernos de Juan Vicente Gómez hasta hoy, la atribución absoluta de administrar a su arbitrio la principal riqueza venezolana y el principal motor del desarrollo. De tal manera que para los próximos años y las próximas décadas, a mi juicio, no hay tarea más importante que los venezolanos en términos políticos pasemos de la estatización del petróleo a la nacionalización del petróleo, para que al fin esta palanca importante de desarrollo pase de verdad a responder a los intereses de todos los venezolanos, administrada democráticamente en nombre de todos los venezolanos. Creo que ha sido la idea política más importante que hoy se ha dicho. Me gustó la intervención de Belín. Sé que fue difícil la decisión de estar acá. Te felicito porque eso exige coraje político y el coraje es quizá una de las cualidades que menos tenemos. Y haber dicho tu verdad con la emotividad que te caracteriza y expresando el silencio de millones de personas que seguramente se habrán sentido expresado por ti, ¿no? Y eso es importante. Es importante porque el principio fundamental del diálogo es escuchar. Y me permito criticar amablemente a la mesa. Por favor, no repliquen las intervenciones, porque entonces nos da el derecho automático de pedir la reintervención, porque las reglas del juego son claras y los seres civilizados tenemos que respetarnos. Escuchemos y después cada quien procesa el escuchar su verdad. Y de allí creo que hay una gran confusión en llamar a estas iniciativas conferencia de paz. Las conferencias de paz, hasta donde mi ignorancia me permite conocer, solamente son producto de un conflicto que tiene que terminar o que está terminando. Y en Venezuela lo que hay es un conflicto político, como tantas veces lo ha habido en el pasado, y además una sociedad no se concibe sin conflicto político. De tal manera que la confrontación política no solo es sana, sino necesaria, porque es la garantía del pluralismo. Ahora, claro,
el pluralismo y el conflicto implica el respeto mutuo. Si no nos reconocemos en el respeto, no hay viabilidad para una paz verdadera. Si no estamos convirtiendo la paz, algo tan importante, en un discurso, es decir, en palabra vacía. Así que yo me permitiría sugerir que en vez de convocar a conferencias de paz, convoquemos a mesas de diálogo, en donde, como militantes del diálogo, sobre el lenguaje respetuoso, sobre el reconocimiento del otro, sobre el reconocimiento de los intereses legítimos de los otros, podemos construir una democracia de verdad generadora de progreso, paz, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se comete un error metodológico elemental, crear estos escenarios para tratar asuntos generales y asuntos particulares y asuntos sectoriales. Yo pienso que, creo que está previsto las mesas donde debe plantearse los problemas de cada sector. Imagínense si yo vengo aquí con los rollos de la UNICA. Eso es natural que los haya, o los rollos de cada universidad. Estos no son escenarios para discutir particularidades, pero sí es interesante que se discutan las particularidades de cada sector, agropecuario, petrolero, energético, etcétera, y el sector universitario. Y con respecto a la realidad, nadie tiene la verdad. La realidad es una percepción que expresamos a través del lenguaje. Y hay la verdad del gobierno válida en cuanto verdad parcial de la realidad. Y hay la verdad de la oposición válida en cuanto verdad parcial de la oposición. Pero resulta que políticamente este país no es solamente gobierno y oposición. Ninguna sociedad se reduce a gobierno y oposición. La sociedad es mucho más que el gobierno y la sociedad es mucho más que la oposición. Es plural, como son plurales las universidades. Y por eso es absurdo pretender ubicar una universidad con el gobierno o con la oposición. Una universidad es de la sociedad y no le pertenece a ningún gobierno en particular, y mucho menos a un rector, y mucho menos a un partido, y mucho menos a una ideología. La universidad, por definición, es verdad universal, de ahí viene su nombre. Y yo quisiera poder expresar esa pluralidad como necesidad fundamental. Cuando reconozcamos el derecho a la pluralidad, estaremos reconociendo el derecho al diálogo, y tengan la seguridad que seremos capaces de vivir en paz. Mientras no logremos desarrollar el reconocimiento del otro, va a ser difícil el diálogo y va a ser muy difícil la paz. Y el diálogo, señores, y termino con esto, es muy simple y es fundamentalmente el lenguaje. Si yo vengo aquí a respetarlos y a respetar sus ideas y sus diferencias, estoy contribuyendo al diálogo. Pero si yo trato de imponerle mi verdad, por muy amablemente que hable, yo estoy irrespetando el espíritu del diálogo. Y como decía Descartes, el fundador de la ciencia moderna, siempre hay en la realidad tres verdades: la mía, la tuya y la verdadera. Busquemos entre todos la verdadera. Muchas gracias.